Bueno, Melo Encinas, Onion Naranjo, Luis Ventoso. ¿Por dónde queréis empezar? Naranjo, ¿qué te gustaría abordar en primero? Yo sé que esto me correspondería hacerlo a mí, pero como tengo la cabeza ahora en la federación... Claro, es que no se puede estar en todo. ¿Estás inquieto? Estoy inquieto porque... Convocarás a Jenny Hermoso, claro. Pues hombre, espero tener su apoyo, como el de todas las demás. Sí. No, porque voy a hacer mucho por el fútbol femenino, igual que por el fútbol masculino, el infantil, el alevín, por todos los que trabajan en la gran familia del fútbol español. Incluyendo al Real Madrid, claro. Sí, claro. Lo has dudado, ¿eh? Lo has dudado. No. ¿Cómo voy a pretender ser presidente de la REFEF sin el Real Madrid? Imposible. Bueno, a ver, Antonio. Bueno, además ahí la jornada laboral, no sé si, Herrera, sería de 37,5 horas, ¿no? Bueno, a mí, en realidad, lo de empezar por esto de la jornada laboral me parece que es darles la razón o caer en la trampa de quienes utilizan esto como señuelo para desviar la atención de otros asuntos mucho más importantes a sabiendas. Claro, si esto es una cosa, se pone en el papel y luego ya veremos cuál es el ritmo de las cosas y cómo se hace y cómo no se hace. Lo que pasa es que pero solo quiero decir un matiz de esto. Sí que me parece inquietante el contexto ideológico, no sé si intelectual y político, que tienen ideas como esta y propuestas como esta, porque me parece que ahondan justo en el proyecto de, no sé si llamarlo ingeniería social o llamarlo peronismo a la española 2.0, de hacerle creer a la gente que se puede vivir del Estado y que el Estado es capaz de garantizar tu supervivencia con un elevado confort de vida. Yo lo puedo entender en Argentina, que era un país muy empobrecido, muy pobre. Yo soy capaz de entender lo que pasa allí y soy capaz de entender por qué la gente puede llegar a votar a Sergio Massa, aunque yo no esté de acuerdo. Ahora bien, lo trágico de España es que no son políticas de un país empobrecido, sino son políticas para empobrecer un país, porque consideran que esa es la mejor manera de retener una clientela electoral estable. Y a mí eso me parece trágico. Es decir, creo, y sé que es una frase muy rotunda, que la pobreza se ha convertido en un negocio político para el gobierno de España. Bueno, vamos a ver. Yo que esta medida pues es como todo discutible. Sobre todo creo que es discutible, como antes decía, en el ritmo y la forma. Pero vamos a poner las cosas en su sitio. Esta medida estaba en el programa electoral del PSOE, del 23J, primera cuestión. Esta medida, tú le llamas peronismo español, Antonio, pero te diré que media Europa, incluida Francia, que la tenemos aquí al lado, está por esa forma de... Bien, sí, por eso digo, sí es discutible, porque evidentemente pues se resiente la productividad. Esto es, pero también te digo una cosa, o sea, hay millones de trabajadores en España que están por debajo de las 37 horas, millones de trabajadores. Entre otros, la administración pública, que tiene 35. Claro, 35. Por eso un autónomo tiene 70. Bien, yo termino enseguida. Y entonces, bueno, yo creo que esta medida, a mí no me parece que sea esta escenificación que ha hecho el PSOE y Sumar no sea una desviación de la atención sobre otros asuntos. Creo que tenían la necesidad, de alguna manera, de sacar la cabeza a Sumar para decir, oiga, no estamos aquí simplemente como comparsas, aunque, como antes decía, yo creo que el acuerdo tiene que ser sí o sí. Y esto de la jornada laboral, a mí me parece que tiene un recorrido, bueno, pues que está muy por ver. Perdona, Luis. Sí, Luis. No, sobre el acuerdo, hombre, lo primero, lo que comentábamos aquí, que estábamos haciendo antes unas risas, sobre la previsibilidad del acuerdo, ¿no? Que esto, vamos, Yolanda Díaz la ponen colgada de los pulgares del palo mayor diciendo que va a ser vicepresidenta en esas condiciones y firma con la pluma entre los dedos de los pies, lo que haga falta, ¿no? En cuanto al papelillo que han presentado, hombre, tiene grandes momentos orwellianos. Por ejemplo, habla de que el objetivo de la legislatura es el pleno empleo. Bueno, estamos con el gobierno con el mayor paro de Europa, pero es que estamos con un gobierno que tiene un paro juvenil del 26,8 que supera a Albania, a Irán, a Nigeria y a Turquía. Esa es la realidad que tenemos en España. Estamos aquí con el gran gobierno social, es todo lo contrario.
Lo de la jornada laboral es que lo van a pagar los empresarios que ya están apurados, y luego hay una notita a pie de página que dice también vendrá una reforma fiscal más justa. Yo cada vez que oigo lo de la reforma fiscal más justa se me pone con los pelos como escarpias, porque ya estoy abrasado fiscalmente. Eso es subir los impuestos. Efectivamente. Entonces se pone un panorama, vamos, que es un tema, un desideratum que yo creo que no lleva a ningún lado esto. Porque le hace falta pedagogía a este país, es decir, a derecha e izquierda. Es decir, que cada vez que se lanza una consigna, y creo que nosotros los periodistas tenemos esa obligación, pero la tienen muchos más, deberíamos no conformarnos con ella y explicarla. Voy a poner un ejemplo de libro que viene en ese comunicado. Cuando hablan de una justicia fiscal mayor, la realidad en España, y voy a poner 2 ejemplos muy concretos, es que, por ejemplo, cuando hablan del impuesto a la banca, que en el último ejercicio liquidado fue el del 2022, los números son aproximados, pero no me equivoco, tuvo unos beneficios de 6.200 millones de euros, que son muchos beneficios, pagó en impuestos 2.500. ¿De verdad hace falta un impuesto a la banca? ¿O lo que se quiere hacer ver con eso es algo que en realidad ya está resuelto, pero que le da un plus político? Y el segundo, cuando se habla de las políticas fiscales sociales, con el IVA, con la reducción del IVA, que además está en peligro para finales de año, lo que se han ahorrado los españoles han sido unos 1.800 millones de euros, según la liquidación de la agencia tributaria. ¿Sabes cuánto más ha recaudado por IRPF, por esos ajustes, el gobierno ese mismo año? 7.200 millones. Y la foto final es que en la España actual ha subido la presión fiscal sobre las rentas al trabajo, sobre los ahorros, en fin, sobre el mundo empresarial, casi un 100% desde los tiempos de Aznar a ahora. ¿Qué Estado social existe si con todas esas cifras que he dado encima tenemos las peores ratios de deuda, de déficit y de paro? Entonces tenemos que ayudarle a la gente a entender que lo que se dice es como las sirenas de Ulises, pero que no se llega a Ítaca. Ya, pero lo del impuesto a la banca, por ejemplo, que a ti también te debe parecer... Ya existe, es el impuesto de sociedades. Ya, sí, sin duda. Ya existe. Digamos el impuesto extraordinario, que es del que estamos discutiendo. Bueno, dentro de este peronismo a la española que tú dices que hay aquí, bueno, pues que sepas que ese peronismo también, vuelvo a repetir, está en otros países de Europa que han imitado la medida. O sea, el impuesto a la banca son impuestos a una situación extraordinaria, que es la que le permite a la banca, con unos tipos de interés altísimos, hacer una caja superlativa. Yo me alegro de que la banca esté saneada, ojo. No, si a mí la banca me da 3 patadas. No, bueno, sí. Yo de lo que hablo es pero aquí la defiendes. De la honestidad en el análisis de la realidad. Pero, o sea, que simplemente te digo que nunca ha tenido unos beneficios tan estupendos. Por eso paga 2.500 millones de euros de impuestos. La banca como ha tenido ahora. Los beneficios no, de la y está bien que a mí me parece que está bien que lo tenga, pero vamos a ver, que me parece que todos tienen que, en unas circunstancias muy especiales, ha pasado lo mismo con el tema energético. Que, te digo cómo, pero si había unos beneficios. Hombre, el gobierno ¿No se lo queda al Estado. ¿No te parece que sería mejor? No se lo queda a la ministra de Hacienda, y se lo queda el Estado para pagar otras cosas que hay que pagar. Pero bueno, no es esto, perdonadme, también un intento de hablar de algo que es más sumo que otra cosa de momento. De desviar la atención, dices. Claro.